Buenos días, señoritas jóvenes del segundo C y segundo D. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el tema de hoy con el estudio de un nuevo sistema de nuestro organismo, que es el sistema circulatorio. ¿Sí? Entonces, vamos a partir revisando este sistema con, obviamente, los siguientes temas que van a venir a continuación. En este capítulo vamos a ver qué es el sistema circulatorio, cuál es su función, qué estructuras forman parte del sistema circulatorio, qué es, qué es la circulación sanguínea, qué son los vasos sanguíneos, qué es el corazón y cómo está estructurado, cuál es la función del corazón, qué es la sangre, cómo está constituida la sangre, cuál es la función de las células sanguíneas y demás temas. ¿Sí? Trato de recopilar a manera de preguntas el tema, los siguientes temas y subtemas que vamos a ver en este capítulo que es el sistema circulatorio. Entonces empecemos primeramente. ¿Qué es el sistema circulatorio y cuál es su función? Al nosotros escuchar sistema circulatorio se nos viene a la mente la sangre, ¿sí? Básicamente se nos viene a la sangre y pues si pensaban eso tienen mucha razón. En pocas palabras, el sistema circulatorio, como el nombre lo dice, es el sistema que se encarga de realizar el proceso de circulación de un líquido. ¿Cuál líquido va a ser este? Pues la sangre, ¿sí? En pocas palabras, el sistema circulatorio es el sistema que se encarga de transportar la sangre por todo nuestro organismo. ¿Qué lleva en la sangre? Pues nutrientes, lleva anticuerpos, lleva proteínas, lleva agua, lleva sales minerales, es decir, todas las sustancias que nuestros tejidos, nuestros órganos requieren para cumplir adecuadamente todas sus funciones metabólicas. ¿Qué estructuras forman parte del sistema circulatorio? Las estructuras que forman parte del sistema circulatorio las podemos clasificar en dos grandes grupos, que son los vasos sanguíneos y el corazón. Pero veamos primeramente qué son los vasos sanguíneos, cuáles son estas y cuáles son las funciones de los vasos sanguíneos. Bien, los vasos sanguíneos básicamente son tres, ¿sí? Se los conoce como arterias, venas y capilares. Ahí pueden ver ustedes la imagen, las venas que se las identifica de un color azulado, las arterias color rojo y los capilares. Bien, ¿cuál es la función de los vasos sanguíneos y para qué sirven? Bien, los vasos sanguíneos son todas estas redes a manera de caminos, a manera de túneles, a manera de conexiones que sirven para transportar justamente lo que circula, que va a ser la sangre, obviamente, ¿sí? Pero ¿por qué tengo diferentes tipos de vasos sanguíneos? ¿Por qué tengo venas? ¿Por qué tengo arterias? ¿Y por qué tengo capilares? Pues la explicación es muy sencilla. Las venas transportan la sangre, sí, que está con dióxido de carbono, es decir, la sangre que viene acumulada, el dióxido de carbono y los desechos en general, ¿sí? Por ahí viaja la sangre que está desoxigenada, es decir, que está con CO2 y con desechos de todo nuestro organismo. Las arterias, en cambio, son vasos sanguíneos que a diferencia de las venas, en cambio, transportan oxígeno, es decir, llevan oxígeno a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Y los capilares cumplen la función de conectar entre venas y arterias, es decir, hace el intercambio, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si hablamos de la respiración, el intercambio gaseoso, ¿sí? Entre venas y arterias y también el intercambio de desechos, ¿sí? Ahora bien, las venas normalmente nacen en las aurículas, partes estructurales del corazón, como pueden ver aquí en la imagen de aquí, ¿sí? Las venas nacen en las aurículas, las arterias en los ventrículos y los capilares nacen a través de la red capilar. Ahora bien, si estamos hablando de vasos sanguíneos y estamos hablando de sangre, debemos de entender cómo está constituida la sangre. Bien, la sangre se divide en dos grandes partes que son el plasma sanguíneo
y las células sanguíneas. Cuando ustedes vean la sangre, obviamente la característica fundamental es que la sangre es un líquido, es prácticamente líquida, y efectivamente es así. De hecho, el plasma es el líquido sanguíneo, es el líquido como tal. Pero este líquido arrastra células sanguíneas, o también conocidos como elementos celulares, que son de tres tipos, que son los glóbulos rojos, o conocidos como eritrocitos, los glóbulos blancos, conocidos como leucocitos, o las plaquetas conocidas como trombocitos, ¿sí? Aquí tengo las dos grandes partes. Esto vendría a ser el plasma sanguíneo, que es la parte líquida, que más o menos van a constituir más del 50% de lo que constituye la sangre. Es decir, alrededor del 55 al 57% de nuestra sangre es plasma sanguíneo y el restante porcentaje se divide entre arterias, entre glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Obviamente esta sangre va a circular ¿por dónde? Pues por los vasos sanguíneos, que como en el caso de aquí tengo las arterias, pero también tengo las venas y los capilares. Ahora muy bien, si ya sabemos que los vasos sanguíneos se encargan de transportar la sangre, ¿sí? Y en la sangre ya tengo el plasma y tengo las células sanguíneas, ¿sí? Voy a distinguir cuál es la función tanto del plasma como de las células sanguíneas. Ya, ya acabamos de explicar que la sangre, ¿sí? La parte líquida básicamente es el plasma sanguíneo y la parte sólida de la sangre, ¿sí? Son las células sanguíneas o los elementos celulares, que son los eritrocitos, leucocitos o trombocitos, que vendrían a ser los elementos, la parte sólida de la sangre, en pocas palabras. Por cierto, ¿se han preguntado ustedes qué cantidad de sangre tiene nuestro organismo? Bueno, obviamente va a variar desde el momento que nace un bebé, ¿sí? Hasta que llega a una edad promedio, una edad media. Pero si hablamos de un adulto de edad media, a partir desde los 10 años de edad, la cantidad de sangre que vamos a tener va a oscilar entre 5.5 a 5.7 litros. Esto equivale a decir más o menos 1500, ¿sí? A 1700 mililitros, ¿sí? De sangre. Eso equivale. Entonces la sangre cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Porque justamente hablamos de funciones. ¿Cuál es la función en este caso del plasma? La función del plasma, como pueden ver la imagen más o menos, es como un torbellino, aquí como un remolino. Bueno, en pocas palabras es transportar todos los nutrientes, los anticuerpos, los aminoácidos, las proteínas, todo por nuestros por nuestro organismo, por nuestros tejidos, ¿sí? Esa es la función del plasma sanguíneo, porque obviamente es como un río, ¿no es cierto? Es como un río, como un canal, sí, que está transportando todo eso. Necesitan transportarse nutrientes, aminoácidos, proteínas, anticuerpos a través de un río. Este río sería, sí, el plasma sanguíneo. Ahora bien, ¿cuál es la función de los elementos celulares, que son los leucocitos, eritrocitos y trombocitos, o más conocidos glóbulos blancos como leucocitos, glóbulos rojos como eritrocitos y las plaquetas como trombocitos? Cada uno de ellos tiene una función específica. Vamos a ver cuál es esta función. Aquí tengo eritrocitos, leucocitos o trombocitos. Más, también podemos decirles glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Bien. Los eritrocitos o glóbulos rojos cumplen un papel fundamental, el cual es entre varios transportar sustancias, nutrientes, proteínas, aminoácidos, pero cumple una función fundamental, que es la de transportar el oxígeno a todas las partes de nuestro organismo. Transporta el oxígeno. Esa es una de las funciones fundamentales. Esto lo realiza a través de una proteína que se llama hemoglobina. Y por cierto, el color característico de la sangre rojo, ¿sí?,
es justamente gracias a esta proteína, ¿sí? La proteína, esta hemoglobina, es la que da el color característico al color rojo, que es la sangre. Entonces, la función fundamental de los glóbulos rojos o eritrocitos es transportar oxígeno a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Tengo los glóbulos blancos o leucocitos, que prácticamente vienen a constituir en los anticuerpos. Son las defensas de nuestro organismo. Ahora bien, estos glóbulos blancos sí trabajan como defensa, son los anticuerpos en contra de elementos patógenos que ingresan a nuestro organismo, sean estos hongos, sean estos bacterias, sean estos parásitos o sean como por ejemplo lo que está en boga en este momento, los virus, ¿verdad? Esa es la función de los glóbulos blancos, es decir, ser los anticuerpos, los defensas de nuestro organismo en contra de elementos patógenos, de gérmenes, de sustancias nocivas para nuestro organismo. Ahora bien, el sistema circulatorio, para cumplir la función de estos glóbulos blancos, que serían estos, y este es un agente invasor, como pueden ver, le está atacando, para poder cumplir bien esta función, el sistema circulatorio se alía con otro sistema, que es el sistema linfático, el cual es el que lleva a través de linfa, que es un líquido, justamente estos glóbulos blancos para realizar la defensa del organismo. Y tenemos a las plaquetas o los trombocitos, cuya función es, como pueden ver ustedes, ser coagulantes, ¿sí?, sanguíneos, para evitar justamente las hemorragias, el desangrado, la pérdida de sangre. Esa es la función de los trombocitos o plaquetas, que ellos empiezan a formar un tapón plaquetario conforme pasa el tiempo, después de haberse producido una herida, por ejemplo, en este ejemplo, una herida cortopunzante, ¿sí? Entonces, esa es la función de los trombocitos o de las plaquetas, ¿sí? Sigamos, por favor. El corazón. El corazón es otra parte del sistema circulatorio. Ya vimos los vasos sanguíneos y qué viajaba por estos vasos sanguíneos. El corazón es otra parte fundamental del sistema circulatorio. De hecho, si digo sistema circulatorio o digo sistema cardiovascular, tiene mucha relación, porque estoy hablando de un músculo y órgano fundamental, que es justamente el corazón. Ahora bien, ¿por qué pongo la imagen de los pulmones? Porque el corazón actúa e interviene y trabaja directamente con los pulmones, porque recuerden que una de las funciones de la sangre y concretamente de los glóbulos rojos es transportar oxígeno. Y todo nuestro organismo se basa a través de justamente este intercambio, este transporte de este oxígeno. Ahora bien, en la próxima clase vamos a explicar más a profundidad cómo funciona, pero vamos a ver una retrospectiva pequeña de cómo funciona el corazón y qué tiene que ver con los pulmones. Vamos a una de las funciones fundamentales, que es el transportar oxígeno. Al momento que transporta oxígeno, no solo se transporta oxígeno, sino, como les dije en minutos anteriores, se transporta sustancias, nutrientes para todos nuestros tejidos y órganos. ¿Cómo viaja la sangre? A ver, primeramente, el corazón está constituida por dos grandes cápsulas, una constituida por la aurícula derecha y ventrículo derecho, y otra por la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Bien, ¿cómo viaja la sangre? Cuando la sangre toma todo el CO2, todas las sustancias de desecho, ¿sí?, de nuestros órganos y nuestros tejidos, esta viene de estos mismos órganos y tejidos a través de estas venas. En este caso, la vena cava superior, por acá tengo la vena cava inferior, por las venas. Entra, ¿no? O sea, viene. ¿Ya? Viene, llega a la aurícula derecha, posteriormente pasa al ventrículo derecho y de aquí se va hacia los pulmones por las arterias pulmonares, como esta. Se va por las arterias pulmonares, va a llegar acá a los pulmones, donde acá en los alveolos se hace el intercambio gaseoso, deja CO2 ahí y toma oxígeno.
toma el oxígeno, viene por las venas pulmonares, pasa a la aurícula izquierda, desciende al ventrículo izquierdo y después sale por la arteria, por la aorta y por aquí a los órganos y tejidos del cuerpo. Es decir, primero trae la sangre, podríamos decirle, no quiero emplear el término contaminada, sino digamos, trae la sangre llena de CO2 y desecho para que en los pulmones se realice el intercambio gaseoso. Recuerden que en los alvéolos pulmonares se hacía el intercambio gaseoso, se intercambia, se deja el CO2 para que sea expulsado por la respiración y se toma oxígeno. Y vienen por acá, ¿sí? Vienen por las venas pulmonares, viene de la aurícula izquierda al ventrículo y de ahí finalmente sale sangre renovada, ¿sí? Por la aorta, ¿sí? Y va a los órganos a dejar oxígeno, ¿sí? Esa es la función del corazón, ¿ya? Entonces, el corazón primeramente es un músculo y a la vez es un órgano, el cual tiene como función fundamental bombear la sangre para que realice por medio de los pulmones el intercambio de gases, ¿sí? Eso sería la función del corazón. Trato de resumirles algo enfático para poder entrar a profundidad en la clase virtual. ¿De acuerdo? Bueno, esto, esto veríamos, sería lo que veríamos hasta el día de hoy. Veríamos hasta el día de hoy. Esto ya más adelante lo voy a enfatizar más profundamente. Recuerden fundamentalmente que el sistema circulatorio tiene directamente que ver con el sistema cardiovascular, ¿sí? Y ya veremos más adelante también que tiene que ver también con mucho con la presión arterial. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos cardíacos de una persona normal, se entienden entre 60 a 100 latidos por minutos. En cambio, por ejemplo, hablemos de un bebé recién nacido, va a aumentar considerablemente porque tiene que ver básicamente con el intercambio gaseoso que va a haber. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un bebé va a tener entre 120, 160, 170 latidos por minuto. Van a ver cómo más adelante se tiene que ver con la presión arterial. Pero este no es el caso, solo quiero llegar hasta esta parte, ¿sí? Entonces recuerden que fundamentalmente el sistema circulatorio se basa de dos partes fundamentales, vasos sanguíneos y corazón. Y estos vasos sanguíneos, que son arterias, venas y capilares, transportan sangre, ¿sí? Que la sangre se divide en dos partes, plasma sanguíneo y elementos celulares o células sanguíneas, que son glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Señoritas jóvenes, espero me hayan comprendido, por favor, y más adelante ya nos encontramos en la clase. Que tengan un muy bonito día. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao.